de hace 8 días. Hoy les voy a compartir este tema que va relacionado con todos los cantos que hoy entonaron nuestros hermanos. La mejor hora, ese es el tema. La mejor hora. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tú nos unjas con tu Espíritu Santo y nos uses con tu Espíritu Santo de tal forma que cada uno de tus hijos y de tus hijas que reciban esta palabra pueda dar el fruto que tú esperas recibir por la palabra sembrada en sus corazones. Tu palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. De nada sirve que yo sepa mucho, de nada sirve que yo me haya preparado muy bien, de nada sirve si no es tu Espíritu Santo, Señor, el que obra en los corazones de tus hijos y de tus hijas. Si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores; si tú no guardas, en vano vela la guardia. Obra con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y usa mi vida con tu Espíritu Santo para hacer llegar este tema a tus hijos y a tus hijas que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es la mejor hora. Hoy Dios puso en mi corazón, creo yo, con el propósito de que veamos 1 hora o 60 minutos como la mejor hora del día, y que la disfrutemos como se disfruta el estar con alguien a quien amas mucho, y esa persona te corresponde. Y en este tema, esa persona no es cualquier persona, esa persona es Dios, el cual nos ama más de lo que nos imaginamos, y con quien deberíamos de pasar 1 hora por lo menos orando, y nunca aburrirnos o fastidiarnos o nunca decir qué aburrido. Estar 1 hora en la presencia de Dios orando diario es la mejor hora del día. Y con esto Dios me pone en mi corazón para que ninguno de ustedes ni nadie se atreva a decir qué aburrido o qué aburrida. Lo mismo. Si nos vamos a reunir para orar, vamos a orar. No vamos a ver a que nos entretengan. Vamos a tener un tiempo de oración en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y a la presencia de Dios, en esa hora que es la mejor hora, es donde tú vas a recibir la sanidad, el milagro, vas a recibir la salvación, vas a recibir las respuestas a tu necesidad, vas a recibir la sanidad y el poder que necesitas para no estar deprimida o deprimido. En la presencia del Señor te pasas 1 hora en la presencia de Dios, orando y clamando y llorando si quieres, y gimiendo y gritando si quieres, pero en esa presencia es donde vas a recibir la sanidad y lo que tú necesitas. El último canto decía: solo en tu presencia. Hablaba de solo en tu presencia, ¿no? Sí, porque ahí es en donde Dios te va a decir: mi hijo, te amo. Pero es en su presencia donde nosotros tenemos que decirle: Señor, también nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, y por eso anhelamos estar en tu presencia, por lo menos orando 1 hora. Ya estoy agarrando como que dedos contra la puerta. ¿Oras 1 hora en casa? ¿Vienes al templo a la oración? Cuando tenemos el día viernes, hermanos, pero hoy le cantamos: queremos estar en su presencia. ¿Y qué creen? Donde Dios nos diga: mi hija, te amo, pero es donde le digamos: Señor, estoy orando y he venido a la oración y estoy orando 1 hora en mi casa, aunque no voy al templo, porque te amo, porque tú me amaste primero. ¿O no? Hay formas de demostrar el amor a Dios, y una de esas es, y no lo hemos hecho yo creo algunos, es estar por lo menos 1 hora en su presencia orando, ya sea en tu casa, ya sea en el templo, pero 1 hora por lo menos al día orando. De 24 horas solamente tómate y invierte 1 hora, 60 minutos de 24 días, 1 hora diario, para demostrarle a Dios que lo amamos, porque el estar en su presencia para orar lo tenemos que hacer con amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No se trata de estar: ay, qué aburrido, vamos a la oración, ay, qué aburrido, y ya está en la oración, ay,
y saliéndose y se van y llegan, están un rato, se van, a la mediodía se van unos, todavía no termina, apenas termina la alabanza, unos se salen, ya no entran, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el amor que tenemos que mostrarle a aquel que nos amó si Él solamente nos está pidiendo una hora? ¿Y por qué tenemos que estar orando una hora diaria en la presencia de aquel de Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Qué dice San Juan 3:16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En otras palabras diría yo, porque de tal manera amó y ama a Dios a todos sin acepción de personas, que envió a su Hijo al mundo para liberarnos del poder del diablo mientras estemos vivos y salvarnos de ir a parar al infierno en el futuro. Por Dios nos amó y envió a Jesús para liberarnos del poder del pecado, y en el futuro, en lugar de ir al infierno, nos vamos al cielo. Para los que no lo saben, dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8: el que practica el pecado es ¿de quién? ¿Es del chamuco? ¿Será verdad? ¿Usted qué opina? ¿Será verdad o no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice lo que nos interesa más todavía. Bueno, todo nos interesa, pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, para pagar por nuestros pecados, para pagar con su sangre por nuestros pecados, y de esa manera liberarnos del poder del pecado y del diablo y del infierno. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto no lo digo yo, no lo decimos nosotros. Está escrito que aquellos que están viviendo en pecado son del diablo. Y si esas personas que están en pecado no se arrepienten y reciben a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, siguen siendo del diablo. Pero si se arrepienten y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces son libres del poder del pecado y del diablo. Y al ser libres del poder del pecado y del diablo, dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno, lo que agrada a Dios. Y lo que el diablo estaba haciendo con esas personas, nuestro Señor Jesucristo lo deshizo o lo deshace, y los hace libres del pecado y del diablo, estando en vida, y en el futuro estarán viviendo con Dios en su reino por la eternidad. Lo que el diablo está haciendo por medio de las personas, llega Jesús a la vida de esa persona, hace que se arrepienta, y entonces esa persona deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Eso es deshacer las obras del diablo, hacer que una persona se arrepienta, sea libre del poder del pecado por la sangre del Cordero, y empiece a hacer lo correcto. Eso es deshacer las obras del diablo. Cuando Dios llegó a mi vida, cuando Dios llegó a tu vida, tú te arrepentiste del cigarro, te arrepentiste de andar de borracho, te arrepentiste de andar de adúltero, te arrepentiste de andar de majadero, te arrepentiste de andar de fornicario, de andar pornográfico, y empezaste a hacer lo correcto. Ahí Jesús llegó a tu vida, deshizo las obras del diablo en tu vida y te empezó a llevar a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, a hacer lo que a Dios le agrada. Jesús, los que pecan son del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús llega al corazón de una persona y lo lleva al arrepentimiento, esa persona se arrepiente, confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, y deja de hacer lo que el diablo quería y empieza a hacer lo que Dios quiere para que le vaya bien. El que esté escrito que Dios nos ama tiene un porqué. Porque debido al pecado, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, de su presencia. Y el amor de Dios consiste en que Dios envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y liberarnos del poder del pecado,
y hacernos cercanos a Dios, a restaurar nuestra relación con Dios que estaba rota debido al pecado. Las iniquidades, los pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado, cualquier pecado, nos separa de Dios e impide que nos escuche. Aún el pecado de murmuración y de chisme. ¿Por qué es pecado? Es murmurar. Murmurar es pecado, chismear es pecado. Hay quienes agarran de broma eso. No, qué bonito, qué rico está el chisme, vamos a chismear. Entre cristianos el chisme lo debemos de entender como es un arma del diablo, porque genera división, genera problemas, genera pleitos, divide a las mejores congregaciones. La murmuración también la debemos considerar como un arma del diablo, porque murmurar es quejarse con unos contra otros. El pecado, cualquiera que nos separe, cualquier pecado nos separa de Dios e impide que nos escuche. Cualquier pecado. Mencioné esas dos cosas que son cosas que salen de la boca, pero también el pecado de andar mirando a otras mujeres para codiciarlas, o el pecado de andar robando, o de andar mintiendo, o de andar mirando cosas que no debemos de mirar ahí en el YouTube o en el internet o en la calle. Cualquier pecado, por muy pequeño que sea, nos impide que Dios nos escuche, nos aleja de su presencia. Dice Romanos en el capítulo 3, verso 23, en la Biblia, traducción del lenguaje actual: todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. Y en esta misma carta dice el capítulo 6, verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este verso, muerte no significa aniquilación total, también significa separación entre Dios y los hombres. Y desde el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, Dios fue muy claro con el pueblo de Israel. A ellos les dijo que la única forma de pagar por sus pecados cometidos y restaurar su relación con Él era por medio del sacrificio de animales sin defecto. Podía ser un cordero, podía ser un becerrito, podría ser un palomino, podría ser cualquier animalito sin defecto. Tenían que matarlo y ofrecerlo en el templo los sacerdotes como pago por el pecado del pueblo o como pago del pecado de la persona, para que su relación se restaurara con Dios. Desde el Antiguo Testamento, repito, en los libros de la ley, Dios fue muy claro con el pueblo de Israel. A ellos le dijo que la única forma de pagar por sus pecados cometidos y restaurar su relación con Él era por medio del sacrificio de animales sin defecto. Pero tiempo después dijo, en otras palabras: y por amor a ustedes y a mí, dice el libro del profeta Isaías, que Dios enviaría a su único hijo a morir como si fuera un cordero. En el capítulo 53, versos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. La única forma de restaurar su relación con Dios para el pueblo de Israel, y hoy para restaurar nuestra relación con Dios, era por medio del sacrificio y derramamiento de sangre de un animalito sin defecto. Porque también está escrito que sin derramamiento de sangre no había ni hay perdón de pecados. ¿El por qué está escrito que Dios nos ama? Porque Él mismo decidió enviar a la tierra su único hijo a morir en una cruz y pagar con su sangre y muerte por los pecados de todo el mundo. Dice la carta a los hebreos cristianos en el capítulo 9, verso 23. Cuando usted encuentre la Biblia, carta a los hebreos, se está dirigiendo no a todos los judíos, se está dirigiendo a los judíos convertidos a Cristo. Sí, porque ahí dice carta a los hebreos. Bueno, repito, el por qué está escrito que Dios nos ama.
porque Él mismo decidió enviar a la tierra su único Hijo a morir en una cruz y pagar con su sangre y muerte por los pecados de todo el mundo. Dice esta carta que acabo de mencionar en el capítulo 9, verso 23, pero se lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos de ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. El amor de Dios para con nosotros es que Él mismo envió el medio para restaurar nuestra relación con Él. Hoy no hay necesidad ya de matar animalitos y ofrecer sangre para perdón de nuestros pecados. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados con su vida y con su sangre. Por eso les digo que casi todos los cantos que entonamos hoy van relacionados con esto, con este tema. El amor de Dios para con nosotros es maravilloso. Dice la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Pero antes de leerlo, dile al que tienes a tu lado: el amor de Dios para contigo es maravilloso. ¿Qué le dijo a la hermana Socorro, a la hermana Adrián? Igual. Ok, bueno, más fácil, ¿no? Las de Melchor Ocampo, ¿qué se dijeron? Igual, manita, manta. Okay. ¿Qué siente que le digan que Dios la ama mucho? Y que usted le diga también: yo te amo. Pues es algo bonito y de eso tenemos que estar constantemente hablando. Decirle: mi hermano lo amo, hermana la amo, Dios la bendiga. Claro que a la hermana le tienes que decir amor fraterno y del ejército, nada de que, porque empiezas a metérselos y ya le echaste a perder el matrimonio. Tenemos que ser prudentes, pero sí tenemos que mostrar el amor con el respeto que se debe de tener a mujeres, a jovencitas, a niños, a papás, abuelitos y a todo el mundo. Eso es amor, respeto. En eso se cumple toda la ley y los profetas. En respeta a los demás si quieres ser respetado. Bueno, pero dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor ¿para quién? ¿Para con quién? Para con nosotros. Ahí díganle a mi hermana Lupita, que viene de allá de por el Olivo 2, allá por arribita del cerro, casi está cerca de Dios. Que se alegre, que se goce, porque Dios la ama. ¿Por qué no se le dijeron? Romanos 5, verso 8 nuevamente dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Así que hoy en día lo único que deberemos de hacer es demostrar que lo amamos. Si Él ya nos perdonó, ¿qué tenemos que hacer? Ahora demostrar que lo amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál fue y es el objetivo de que Dios enviara a su único Hijo a morir en una cruz y pagar con su vida y sangre por los pecados de todo el mundo? El liberarnos del poder del pecado y del diablo y salvarnos y restaurar nuestra relación con Dios. Hoy, ¿cómo podríamos demostrar que le amamos porque Él nos amó primero? ¿Cómo le podemos demostrar que lo amamos? A lo mejor lo podemos demostrar de varias formas, pero de acuerdo al tema, ¿saben cómo? Cuando platicamos con Dios. Si nos amó y envió a su único Hijo para restaurar nuestra relación con Él, la mejor forma de demostrar que lo amamos es teniendo por lo menos una hora de oración con aquel que nos amó y nos ama. Por lo menos una hora. ¿Y por qué Dios puso en mi corazón esto? Porque antes creo que algunos oraban una hora en casa, oraban más. Durante la pandemia muchos dejaron de orar y bajaron su tiempo de oración y empezaron a orar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, y algunos dejaron la oración definitivamente. Y todo eso se ve claramente cuando tenemos reunión de oración aquí. Ahí se nota. Digo,
Antes nos esforzábamos por llegar. Hoy apenas nos dice, le invita a la oración. No sé qué argumentos inventamos. Cuando son argumentos reales, qué bueno. Pero cuando son argumentos inventados, son mentira. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo en el que decía, un hombre hizo una gran fiesta y mandó invitar a los convidados. Y mandó invitar a unos que se habían casado, recién casado. Y los casados dijeron, no podemos porque nos acabamos de casar. En una cena, Y luego fue a invitar a otros que acababan de comprar una yunta. Y van y le llega el de este ejemplo, el de esta parábola, va y le dice, este siervo que fue, al que le pidieron que fuera a llevar las invitaciones, va a ver a los que acababan de comprar una yunta. Le dicen, bueno, les traigo una invitación, mi amo hizo una gran fiesta y quiere que estén ustedes ahí. Y ellos dijeron, dile que no podemos porque acabamos de comprar una yunta. Y luego fue a ver a otros que acababan de comprar una hacienda. Y le llega la invitación, le dice, mi amo me mandó a darles esta invitación, él organizó una gran cena y espero que ustedes estén ahí. Entregó la invitación. Los tres argumentos que usaron estas personas fue mentira. A los que estaban casados, recién casaditos, era gratis la cena, solitos y románticamente. No podemos porque nos acabamos de casar. A los otros, los que acababan de comprar una yunta, no podemos porque acabamos de comprar una yunta. ¿A poco la yunta la iban a andar trayendo en el campo de noche si la cena era en la noche? Y a los que acababan de comprar una hacienda, un judío no compra una hacienda si antes no revisa que todo esté bien. Tampoco dice, es que acabamos de comprar una hacienda, pues si esta la revisan de día, no de noche. Entonces a veces los argumentos que usamos para evadir nuestro deber de estar en la presencia de Dios y mostrarle a Dios que lo amamos son puras mentiras del chamuco. Dios espera que usted y yo le demostremos que lo amamos congregándonos juntos para alabar y adorar el nombre del Señor, porque el estar adorando y alabando al Señor un momento, ¿verdad? Estábamos en comunión con Él hace un momento y casi todos los cantos van de acuerdo con lo que estamos predicando ahorita. Solo quiero estar en tu presencia, oigan, y escuchar latir tu corazón y decirme, mi hijo, te amo. Estamos en su presencia, pero también Él espera que escucharnos decirle, te amo, papá Dios, por eso estoy aquí en tu presencia una horita que voy a aprovechar en tu presencia para alabarte, para adorarte, una hora que voy a aprovechar en tu presencia para decirte, papá Dios, tengo este problema, mis vecinos andan mal, yo te pido que bendigas a mis vecinos. Papá Dios, te quiero pedir que bendigas también a mi papá, a mi mamá que están un poquito enfermos. Papá Dios, quiero pedirte que obres en el corazón de mi papá y mi mamá para que restauren su relación, porque luego los escucho enojados, se levantan enojados, se acuestan enojados. Yo pienso que es por la edad, pero no debería de ser, papá Dios, porque ellos tienen tu Espíritu Santo y son tus hijos y están casados y se deben de tratar bien. Ayúdalos. Papá Dios también espera que usted esté orando, pidiéndole que le ayude en todo aquello que usted necesita y decirle, te amo, Señor. Por eso estoy en la oración y por eso estoy orando una hora. Te amo. Mi hermana Juanita que está aquí, nomás veo su rostro, una sonrisa de gusto. ¿Por qué? Porque se la pasa una hora orando por allá en el rosario. Todos los días termina su chamba, cierra su negocio, se va al templo, se pone a orar junto con otras 2, 3 hermanas que se rolan para estar un día, cada una de ellas en el templo orando. Y diario, ella está diario. Bueno, porque eso es el estar en la oración, estar una hora en la presencia del amado,
del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Por eso les dije, la oración nunca debo de escuchar, ni quiero escuchar. Ay, qué aburrido, ay, qué aburrido, ay, qué fastidio. Otra vez lo mismo. ¿Qué tiene lo mismo si no va a ser lo mismo? Vas a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vienes al templo a entretenerte, y menos cuando se trata de orar. Se trata de llegar al templo y demostrar que amas a Dios, y a orar con gusto, con alegría, con fe, con convicción en tu corazón de que Dios es real y que Él te ama, y tú le muestras su amor amándolo a Él. Tú le demuestras tu amor orando a Él, platicando con Él 1 hora. Y esta misma carta de los Hebreos, pero en el capítulo 4, verso 16, voy a repetir Hebreos 10, 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esta misma carta en el capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo menos que pudiéramos hacer después de que Dios nos ha mostrado su amor al haber enviado a Jesús a pagar por nuestros pecados y liberarnos del poder del pecado y del diablo y darnos la vida eterna, lo menos que pudiéramos hacer es estar en comunión con Él, con el que nos ama y al que debemos de amar, por lo menos 1 hora. Ya no como un compromiso, ya no como algo que tienes que hacer a fuerzas, sino como algo que amas y anhelas hacer, estar en la presencia de Dios 1 hora. No podemos mostrarle a Dios 1 hora, mostrarle amor a aquel que nos ama, de aquel que queremos un milagro y maravilla. No podemos mostrarle un amor. Yo creo que sí. A lo mejor algunos de los que están aquí lo hacen, pero a lo mejor no todos, o a lo mejor unos más oran cuando vienen aquí. Y no es así. Tienes que tener un tiempo, 1 hora diaria en tu casa y orar con alegría, con amor. Saber que cuando vas a orar vas a encontrarte con aquel que te ama y al cual debes de amar porque Él te amó primero, ¿no? Dice, repito, Hebreos 4:16 dice: y se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Por eso le dije a ustedes, dile a que tienes a tu lado que Dios lo ama. Ahora hay que demostrarle que lo amamos a Él, ¿no? Teniendo un tiempo en su presencia. Venir cuando empieza la alabanza, no cuando termina. O sea, cuando tú anhelas estar en la presencia, anhelas llegar tempranito y puntual para que no te pierdas ni un momento, porque desde el principio empieza la oración, ya te presentas en la presencia de Dios a través de la oración, y luego viene la alabanza y adoras a aquel que te amó y le demuestras que lo amas, alabándolo, exaltándolo, gritándole aleluya, te amamos Señor Dios, porque tú nos amaste primero. Y te lo queremos demostrar alabando y adorando tu nombre y teniendo un tiempo de oración, ¿o no? Así que cuando tengamos alguna necesidad, dice Hebreos 4:16 en la traducción del lenguaje actual, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Nos ama, hermanos. A mí esta palabra como que me hizo entender cosas. Ay, pues yo tengo que orar, yo oro para gloria de Dios. No se lo digo porque es tengo el deber, tengo la responsabilidad de estar aquí siempre al pendiente de cualquier situación y estar en tiempo de oración pidiendo protección para todos, ¿no? Pero el Señor me dice, hazlo con amor. No sientas eso como una carga. Hazlo con amor. Porque el venir en mi presencia, me hace entender el Señor, el venir en su presencia es hacer lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, aquí está todo esto, lo pongo en tus manos, haz tu obra. Termino de la oración por un montón de cosas y demás, y me siento tranquilo. Si percibía o discernía peligro,
en la iglesia, lo pongo en las manos de Dios y Él toma el control, aunque no lo vea. La mejor hora del día es la hora en que debemos de dedicarla para tener un tiempo con Él, que nos ama y a quien debemos de amar, porque Él nos amó primero. ¿Cómo? Por medio de la oración, como lo dije al principio. Hoy Dios puso en mi corazón, creo yo, este tema con el propósito de que veamos una hora o 60 minutos como la mejor hora del día y que la disfrutemos como se disfrutaría el estar con alguien que nos ama mucho y a quien amamos mucho. Y en este tema esa persona no es cualquier persona, esa persona es Dios, el cual nos ama más de lo que nos imaginamos, por lo cual ese tiempo u hora no la debemos de ver como algo aburrido y mucho menos fastidioso, sino más bien debemos de verlo como algo agradable, algo en lo que nos deleitamos, algo que ha de servir para que tengamos esa comunión con el Todopoderoso y recibamos de Él hasta cosas que parecen imposibles. Y está escrito en el Salmo 37, versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová o en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice deleítate. ¿Eso es qué significa? Demuéstrame que me amas. No vengas a orar con fastidio, ni por aburrimiento, ni por compromiso, ni porque tienes que ir, si no el pastor dice no vienen a la oración. Venga porque ama a Dios. Deleites en el Señor, no porque le estén obligando, no porque sea una condición para servir, no, venga porque ama a Dios. ¿Sí se entiende? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En la Biblia, la traducción del lenguaje actual dice el mismo verso: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Aleluya. Entrégale a Él tu amor, a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Eso es deleitarse. Deleítate en el Señor es entregarle tu amor, buscarle con amor, con pasión, buscar agradar, es que te agrade estar en su presencia y que no termines, que no llegues aquí como otra vez lo mismo, y no llegues aquí con que cuando ya te vas con que ay, qué aburrido, qué cansado, qué pesado, qué peligroso. Por favor, Dios nos amó tanto y envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. No podemos nosotros dar una hora para estar en su presencia y con amor, porque lo que no es con amor no sirve. Ustedes lo saben, ya saben esos temas. Todo lo tenemos que hacer con amor hasta estar en su presencia. Si no lo hacemos con amor, no sirve. O usted cuando está con una persona, cuando quiere estar con una persona, ¿por qué quiere estar con esa persona? Y que quiere platicar más seguido y cada ratito con esa persona. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Porque lo odia? Porque lo ama. Yo siempre quise he querido estar platicando con mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo y porque la necesito. Pero porque la amo, luego cuando no puedo platicar con ella, hoy en día que estudie y no puedo platicar con ella, me siento que me falta un poquito más platicar con ella, pero pues no la puedo interrumpir. Pues todas las mañanas me levanto y lo primero que pienso, tengo que orar porque aquel muchacho Jonathan está poseído por el diablo y sus padres no pueden liberarlo. Tengo que orar porque el grupo de Pachuca, para gloria de Dios, está creciendo. En esta ocasión tuvimos allí como un grupo de 65, 70 y dije, gloria a ti, Señor, sigue sobrando tú. Me llevaron a ver un terreno que ya compraron de 600 metros, como dándome a entender que ahí podría ser. Y digo, pues tengo que estar orando para que Dios siga haciendo la obra allá, porque voy a predicar, pero nos enfrentamos a Satanás. Satanás se opone a que su obra siga creciendo y a que las almas se sigan salvando. Entonces tengo que orar y orar con amor, con aquel que me ama y me dice, mi hijo, te amo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues entonces Él me levanta, me anima y a seguir. Esa es la mejor hora, la de la oración.
la de estar en la presencia del Todopoderoso, que cuando estás en la presencia del Señor Todopoderoso, Él te recuerda: clama a mí, mija, clama a mí, mijo, y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque te amo, mija. Y tú le dices: sí, Señor, yo clamo a ti y quiero estar en tu presencia clamando, porque te amo, porque tú me amaste primero y enviaste a Jesús a pagar por mis pecados y con su sangre preciosa restaurar mi comunión contigo. La mejor hora del día, ¿cuál es? De acuerdo al tema. ¿Cuál es? La de la oración. O debe ser la mejor, porque de esa forma podremos recibir de aquel que nos ama y a quien debemos de amar lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las que? Todas las cosas hablamos, todo lo que tú necesitas en esa hora diaria de oración, en esa hora de amor con Dios. Dios te va a dar lo que necesitas, hasta el milagro, lo que tú, una hora, y con amor. No digas: ay, qué fastidio, ay, otra vez lo mismo, ay, estoy ori y creo que Dios ni me escucha. Tú sigue orando, aunque ruja la tempestad, el Señor está obrando. Dice hasta un canto así, ¿no? Entonces tú sigue orando, sigue clamando al Señor. Una mujer llamada Ana se pasó como 10 años o más orando para que Dios le diera un hijo, porque ella era estéril, y le dio el hijo, pero ella no bajó los brazos, no dijo: ya no voy a orar, ay, qué fastidio, otra vez tengo que ir al templo. No, ella siempre iba al templo y oraba y lloraba delante del Señor. Le decía: Señor, dame mi hijo, dame un hijo, y se lo dio Dios. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos amó primero enviando a su único Hijo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados, y de esa forma restaurar nuestra relación con Él, ¿cómo no tener una hora en oración y demostrarle que le amamos? Porque Él nos amó primero. El día que nuestro Señor Jesucristo fue entregado para morir en la cruz, esperaba que sus discípulos oraran por lo menos una hora, y no lo hicieron. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 26 verso 40. Vino pues a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Como no pudieron orar en ese momento, les dijo: tienen que orar para que no caigan en tentación. En otras palabras, para que no caigan en hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ahí en Mateo, mismo capítulo 26 de Mateo, en el verso 41, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por ello digo que la mejor hora de las 24 horas del día es la hora de la oración, porque por medio de ella demostramos el amor a quien nos amó primero, y recibimos de Él, del que nos sigue amando, la ayuda que necesitamos para no caer en pecado y para cubrir cualquier necesidad. Hoy nosotros, los que pedimos perdón y perdonamos, los que ya recibimos a Jesucristo en el corazón, los que ya sabemos que Dios nos ama y lo amamos, hoy en día lo único que debemos de hacer es confesar cualquier pecado y pedirle perdón a Dios y perdonar a nuestros deudores, y en cuanto lo hagamos podemos orar y seguro que Dios nos escuchará, porque nos ama, y nosotros se lo demostramos cuando oramos una hora. Como ejemplo de que la mejor hora del día es la de estar una hora con Dios, que nos ama y a quien debemos amar. Y solo por mencionar algunos ejemplos, miren la mejor hora. ¿Qué pasó? Isaías 38, 1 al 6, no lo busque, si quiere apúntelo.
Ahí habla, eso lo va a leer en casa. Todas estas citas que les doy no van a aparecer en la pantalla, las van a leer en casa. Isaías 38 del 1 al 6, ahí el rey Ezequías recibió una noticia de parte de Dios a través del profeta Isaías y le dijo: arregla tus cosas porque te vas a morir ya. ¿Y qué hizo este hombre? Se puso a orar y llorar delante de Dios por su sanidad y para que Dios lo liberara de los asirios. Y el profeta Isaías todavía no iba ni a 2 cuadras de que había salido de haberle dado el mensaje que arreglara sus cosas porque iba a morir. Y el rey Ezequías se puso a orar y Dios habló al profeta Isaías y le dijo: regrésate y dile que escuché su oración y vi sus lágrimas. No va a morir. Le doy 15 años más de vida. Y le dio la victoria sobre los asirios. Es la mejor hora, la de la oración. Quiero que entiendan y que aprendan todo esto, todos y cada uno de los que estamos aquí, desde el más chico hasta el más grande, porque si usted aprende a demostrar su amor a aquel que le amó primero, metiéndose en la oración 1 hora diaria, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a tener menos problemas y vamos a tener menos divorcios y vamos a tener menos hombres y mujeres, menos caídos y caídas. Si oramos, va a haber menos enfermos. ¿Por qué? Porque es la mejor hora, la de la oración, estar en la presencia de aquel que nos amó y nos ama. Daniel 9, versículo 20, usted léalo en casa. Ahí Daniel se puso a orar para pedir revelación y sabiduría para entender algunas cosas y dárselas a conocer al rey Nabucodonosor, o a Darío, o al hijo de Nabucodonosor que quedó en su lugar como rey. Pero ahí él estuvo orando, y recuerden que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día, no una vez. 3 veces al día. Entendemos que oraba 3 horas al día. Y un día le dijeron que si seguía orando a su Dios lo iban a echar al foso de los leones. Y él, a pesar de que había sido amenazado de que iba a ser echado al foso de los leones, él se mantuvo firme y dijo: no importa, yo voy a orar a Dios. ¿Y qué sucedió después? Lo echaron al foso de los leones. Bueno, Dios le dio sabiduría y revelación de lo que iba a suceder en el futuro, y se lo dijo a los reyes. Pero también cuando le echaron al foso de los leones no le pudieron hacer nada, porque él mismo dijo: Dios envió a su ángel a cerrar la fauce de los leones y no me dañaron. Y la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que oran y los defiende. Digo, de los que temen. Ahora, ¿por qué dije de los que oran? Porque los que temen a Dios quieren estar en su presencia 1 hora y oran. Dios le dio sabiduría y le reveló a Daniel lo que iba a suceder en el futuro estando en Babilonia, y lo libró de los leones. Jonás 2, usted puede leer todo el libro de Jonás, está muy chiquito. Jonás 2, versículo 1. Bueno, Jonás, cuando huyó de Dios porque no quiso llevar el mensaje a Nínive y se subió a un barco, los del barco vieron que por causa de él se vino una tormenta muy fuerte en el barco y lo echaron al mar. Se lo tragó un pez muy grande, y después, ahí estando en el pez, en el vientre del pez, se pasó una buena hora en la presencia de Dios, o a lo mejor más. Porque cuando estás tú, sientes que te está devorando el diablo y sientes que tienes un chorro de problemas. Es como, yo creo que es algo parecido a lo que sintió Jonás cuando estaba en el vientre del pez. ¿Y qué hizo él? Se puso a orar. Y cuando tienes un chorro de problemas, ¿qué debemos hacer? Meternos en la presencia de Dios 1 hora diaria, 1 mes. A veces le digo: hermano, vamos a orar 3 meses, o vamos a orar 4 o 5 días, 1 hora, y vamos a ayunar, aunque tenemos que orar diario 1 hora. Y lo hacemos, y en cuanto enfrentamos ese problema, se acabó el problema. A algunos le digo: tenemos que ayunar y tenemos que orar 1 mes. Desde la noche que cenas hasta el otro día a las 5 o 6 de la tarde. Lo hacemos y vemos la gloria de Dios.
Es estar en la presencia de aquel que nos ama, y el que nos ama, si no negó a su propio Hijo y lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él aquello que necesitamos? Aunque estemos como si estuviéramos en el vientre del pez, como Jonás, que desde ahí clamó al Señor. ¿Y qué sucedió? Dios hizo que el pez lo devolviera a la playa. Jonás 3, también en Jonás 3:8 usted puede encontrar cuando los ninivitas clamaron a Dios pidiendo perdón, Dios los perdonó. Una hora en la presencia del Señor y tienes victoria. Una hora en la presencia de Dios y se salvan los pecadores. Una en la presencia de Dios y se acaba el problema y los pleitos con tu señora o con tu señor, varón. Una hora que es bien duro, que es carácter feo, que quiere hacer siempre lo que él quiere o ella quiere. Ponte a orar por ella y ponte a orar por él en la presencia de Dios, y vas a mirar que Dios te lo pone como sedita. Dios no miente. Lucas 1 del 7 al 13, ahí nos habla de un sacerdote llamado Zacarías, que estuvo orando para que Dios le diera un hijo, a pesar de que su esposa Elizabeth era estéril. Y él estuvo orando y orando porque Dios le diera un hijo a través de Elizabeth. Y Dios le dio un hijo, y ese hijo se llamó Juan el Bautista. Porque es la mejor hora. En la presencia de Dios puedes ver milagros. En la presencia de Dios puedes ver que la mujer estéril da hijos. En la presencia de Dios vas a poder mirar que el que no tenía trabajo va a tener trabajo, y se le van a abrir puertas hasta para escoger. Aquel que quiere que le aumenten el salario se mete en la presencia del Señor y va a mirar que Dios hace que le cambien el salario y se lo suban. O lo cambia de trabajo, el Señor le cierra esa puerta y lo lleva a otro. Y dice, te cerré esta puerta y te abro esta puerta, porque aquí vas a ganar más. Y a veces no lo entendemos. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, demostrándoselo en la oración. Hechos 12 del 5 al 11. Ahí la iglesia estaba haciendo oración porque el apóstol Pedro, que estaba en la cárcel, para que fuera liberado. Y la iglesia estaba haciendo oración y Dios liberó al apóstol Pedro de ese lugar. ¿Quieres que alguien sea liberado de la cárcel o sea liberado de demonios? Una hora en la presencia del Señor y ahí tenemos la victoria. Por algo Jesús dijo, no pudieron orar siquiera una hora. Deuteronomio 3, 23 al 27, ahí nos habla que Moisés oró a Dios y Moisés oró a Dios y le dijo, yo quiero entrar a ver la tierra prometida, a tomarla. Y Dios le respondió, le dijo, no vas a entrar. En la presencia de Dios, Dios te dice sí o te dice no, pero siempre te responde, siempre. Si hay quien dice, es que Dios no me escucha, es que Dios ya te respondió, nada más que tú a lo mejor estás pidiendo mal, y Dios ya te dijo que no pidas así, y sigues de terco y de necia pidiendo lo mismo. Dios ya te dijo que no, pero Dios siempre responde. Cuando Moisés oró a Dios, Dios le dijo que no entraría a tomar la tierra prometida, le respondió. Primera de Samuel 1:10, repito, ahí habla de Ana, esposa de un hombre llamado Elcana. Esta mujer oraba a Dios y oró muchos años, y Dios le dio un hijo, aún siendo ella estéril, y ese hijo se llama Samuel, que quiere decir Dios oye, Dios escucha, Dios oye la oración de aquellos que le buscan y con tremendas cosas le responderá, dice el Salmo 65, versículo 5. Versículo 2 y versículo 5. Hechos 9, 39 al 40, usted ahí va a encontrar cuando el apóstol Pedro oró para que una mujer llamada Dorcas resucitara. Estaba ante un problema, le habían dicho, hubiera llegado antes, está muerta la Dorcas. Y él se puso a orar y oró a Dios, y en ese momento Dios le respondió y resucitó Dorcas. Santiago 5, verso 17, cuando el profeta Elías oró para que no lloviese y no llovió, y luego oró para que lloviese y llovió, y otro día oró para que Dios le diera la victoria sobre 450 profetas del enemigo, y Dios le escuchó y en esa ocasión envió fuego del cielo y le dio la victoria.
Si Elías, dice la Biblia también en Santiago 5, si Elías era un hombre con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías, y oró para que no lloviese y no llovió, oró para que lloviese y llovió, oró para que descendiese fuego del cielo y de fuego del cielo descendió y Dios le dio la victoria, ¿cómo no nos dará a ti y a mí todo lo que le pidamos si hemos sido hechos cercanos a Él por puro amor y por la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario? Nadie puede llegar a Dios si no está limpio con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso cuando le mencionamos al diablo, la sangre de Cristo tiene poder, y el diablo sabe que cuando mencionamos que la sangre de Cristo tiene poder es porque nosotros estamos limpios con la sangre de Cordero y porque Dios pagó por los pecados de aquel que esté poseído con su sangre preciosa. Por ello consideré, y espero que ustedes también, que la mejor hora del día es la de estar una hora en oración con aquel que nos ama y a quien debemos demostrar que le amamos. Esta hora es cuando, creo yo, somos levantados en victoria sobre todo aquello que nos quiere destruir. Esta hora es cuando seremos bendecidos por Dios, dándonos lo que cada quien necesita. En conclusión, Dios nos ama y nos lo demostró enviando a su único Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y de esa forma liberarnos del poder del pecado y del diablo y de ir al infierno. Y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva y en el futuro la vida eterna. Y hoy podemos entender que el haber enviado a su único Hijo tenía, aparte de liberarnos del pecado y del diablo, el restaurar nuestra relación y pasar por lo menos una hora con aquel que nos amó primero y que ahora nosotros debemos de amar, teniendo por lo menos una hora en su presencia. Pregunto, matrimonios, puestos de acuerdo, ¿has tenido una hora de oración con tu esposa? Puestos de acuerdo, a lo mejor cada quien, tú oras del otro lado de la cama o de este lado, o tú oras aquí, yo me voy a orar allá, pero puestos de acuerdo, han estado orando. Ahí está la victoria. La hora es la mejor hora, una hora. ¿Quieres ver milagros? Una hora en la presencia de Dios. ¿Quieres ver sanidades? Una hora. ¿Quieres ver provisión? Una hora. ¿Quieres ver la victoria? ¿Quieres ver que las almas se salven? Una hora en la presencia del Señor diario. Es la mejor hora, ¿o no? Digo, los matrimonios se han puesto de acuerdo. ¿Saben qué bendiciones puede obtener si se pone de acuerdo? Está prometido. Mateo 18, verso 19 dice: si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Lo que quieras. Puestos de acuerdo, oramos por el hijo de nuestra hermana Juanita, que está aquí, y ese día que terminamos la oración con ella y con su esposo, de común acuerdo oramos, quedó liberado. Hicimos con el hombre de Pachuca que está organizando las reuniones allá, oramos por teléfono de común acuerdo con 4 personas que ni cristianas eran y tuvieron que pedir perdón y recibir a Cristo en ese momento porque no podían soltar a este varón. Y luego le digo, ahora vamos a orar de acuerdo por su patrón, y oramos de común acuerdo y quedó liberado. En el momento que terminamos la oración, ese hombre quedó liberado. Dios nos ama tanto que escucha la oración de aquellos que le buscamos con amor, no de los que dicen, ay, qué aburrida la oración, ay, qué fastidio, ay, qué lo mismo. Déjate de lo mismo y de lo aburrido que es la Biblia, de andar diciendo eso, y métete a la presencia de Dios por amor. Métete en la oración una hora, por lo menos una hora en su presencia. Dios te va a dar la victoria en tu matrimonio, Dios te va a dar la victoria en tu salud, Dios te va a dar la victoria en lo económico, Dios te va a dar la victoria en contra de las tentaciones. En su presencia Dios te va a dar sabiduría, en su presencia Dios te va a dar dirección, en su presencia tenemos todo. Por eso terminamos cantando que en la presencia del Señor queremos estar, porque ahí es donde Dios nos dice, hijo, te amo. Ahí es donde Dios te dice, hija, te amo. No necesitas que te anden diciendo otros te amo.
Tú sabes que cuando estás en la presencia de Dios, el amor de Dios se manifiesta para contigo, para escucharte, para bendecirte, pero tienes que estar una hora en su presencia demostrándolo que lo amas. No ponerte grosera ni grosero con él como algunos. Dios, hijo de tu, quién sabe qué, ya estoy harto, y rompen la Biblia y todo eso. Les conozco personas que han hecho eso. En la presencia del Señor, una hora es donde podemos demostrar que lo amamos, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 5, del 14 al 15, termino con esta cita y vamos a empezar a orar. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos la respuesta a la oración que hicimos, porque nos ama. Por eso nunca debes de dudar de que Dios te escucha, porque Él te ama. Envió a Jesús a morir en una cruz. ¿Cómo no te va a dar juntamente con Él todas las cosas? Si te ama. Nosotros le amamos. Hay que orar una hora diaria, con amor, no nomás por costumbre, ni ay, qué aburrida la oración. No. Vamos a cambiar esa actitud que tenemos y vamos a dejar de estar pensando que es aburrido y que es fastidioso. Tenemos que meternos a la presencia de Dios, y nosotros somos los que podemos orar y hacernos el momento aburrido, el momento fervientes en el Espíritu, orando al Señor de bendición. Yo quisiera que nuestros hermanos entonen ese canto al final, en donde dice el Señor, en donde le dice al Señor, en donde dice este canto, que es ahí donde Dios le dijo: mi hijo, te amo. Creo que solo quiero estar en tu presencia. ¿Quiere estar usted en su presencia un ratito? Póngase de pie, vamos a alabarlo. Y mientras estamos alabándolo, usted va a poner en las manos de Dios su necesidad, va a poner en las manos de Dios su problema, va a poner en las manos de Dios a su vecino, a su vecina, a aquel que le causó problemas. Va a poner en las manos de Dios todo eso y descanse en Él, porque Él toma el control aunque no lo veamos. Él nunca pierde el control, Él siempre tiene el control, pero nosotros le pedimos y Él toma el control. Amén.